Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos y aguados como la comida del Reino Unido, porque hoy hablamos de los impactos de la imposición de la visa para ir allá. Desde la redacción de La Silla Vacía soy Tatiana Duque. Es jueves 28 de noviembre. La imposición a Colombia de la visa para el Reino Unido después de 2 años sin necesitarla para viajar es un golpe diplomático y recuerda las épocas de los 80s y los 90s en las que el pasaporte colombiano más que abrir cerraba puertas. La respuesta inmediata del presidente Gustavo Petro de imponerle visas a los británicos caló ante las quejas y denuncias de abusos de extranjeros, europeos y gringos a menores de edad en Medellín, por ejemplo. Pero eso no va a pasar ya y el canciller sigue negociando. Lo cierto es que en la Cancillería colombiana el anuncio se veía venir. En una parte, es cierto, por el abuso de los colombianos con las solicitudes de asilo. Pero la otra parte, que pesó mucho en Londres, fue un discurso electoral y político anti-inmigración, que ya ha producido protestas anti-inmigración y anti-musulmanes a mediados de este año en varias ciudades británicas. Y hoy por hoy parece más británico que el té o la corona. Hoy hablamos de las razones, de los impactos y de qué esperar de acá en adelante con otras visas. María José Restrepo trabajó en La Silla Vacía y se salvó de la visa porque se fue antes a estudiar a Londres y retomó la reportería para este episodio. Gracias por volver por acá. Ay, gracias Tatiana por invitarme. Para completa transparencia, yo sí tengo visas y las autoridades migratorias están oyendo esto. Que no vayan a buscarte. Fuiste una de las primeras con las que hablé cuando se supo la noticia de que nos ponían visa otra vez. ¿Cómo ha sido el impacto para la comunidad colombiana con la que te rodeas en Londres? Mi primera impresión fue en los grupos de colombianos de WhatsApp, que son varios, los colombianos en el Reino Unido, Colfuturo Reino Unido, colombianos Londres, Salsa Londres. Se empezó a sentir el pánico desde la mañana del martes y empezaron a mandar links del minuto a minuto y a esos links le siguieron las historias de mi esposo venía para Año Nuevo, ¿qué hacemos? Teníamos tiquetes para pasar la Navidad juntos, ¿qué hacemos ahora? Y pues la verdad sí es muy duro que sea una fecha tan cercana a Navidad, ¿no? Aquí los colombianos en el Reino Unido somos alrededor de 50.000, es un montón, no es la misma proporción de gente que vive en Estados Unidos y por ejemplo los migrantes que atraviesan el Darién siguiendo el sueño americano. Los migrantes en Reino Unido se podría decir que son un estrato medio alto, porque claro, la libra es carísima, los que llegamos a estudiar muchas veces tenemos algún tipo de becas o nos endeudamos y tenemos que pagar después. Hay otra buena población que llega, como en cualquier parte del mundo, a trabajar, porque de nuevo la libra es carísima y pues es una remesa bastante buena para enviar de vuelta a Colombia. Lo que pude hablar con diplomáticos es que ya había ruido en el Reino Unido por la cantidad de colombianos que estaban entrando desde Europa, no necesariamente en el vuelo directo de Avianca, Bogotá-Londres, sino los que estaban entrando por Europa y una vez aquí se quedaban a través de las solicitudes de asilo político. Pero este es un tema específico de los colombianos que pedían asilo, de que se nos están metiendo los colombianos a nuestras casas coloniales de al lado. No necesariamente. El lío con el asilo es que es una gabela que pueden usar quienes entran al Reino Unido sin necesidad de una visa para quedarse por más tiempo y no tienen que hacer el trámite de la residencia, de la visa y las solicitudes para empezar a trabajar. Según las cifras del Ministerio de Relaciones Exteriores británico, para que sepas lo mucho que ha crecido, en el primer trimestre del 2022 solo hubo 2 solicitudes de asilo por parte de colombianos. Eso después creció a 105 personas que pidieron asilo en los últimos 3 meses de ese mismo año, que fue cuando quitaron la visa, 2022. Y desde entonces ha seguido creciendo. En 2023 fueron 854 personas colombianas que solicitaron asilo. Dicen que ha habido más solicitantes de asilo por trimestre en los últimos 2 años que en la suma de los 10 años anteriores. Entonces sí se ve el incremento de solicitudes. Pero es que esos números son muchísimo menores a los más de, por ejemplo, 7.000 afganos o 6.000 iraníes que han pedido asilo en 2023 en el Reino Unido. Obvio, son situaciones muy específicas y países que están en conflictos o en situaciones dramáticas, pero para que veamos que los colombianos tampoco somos tantos los que están pidiendo asilo aquí en el Reino Unido. Lo triste, Colombia había empezado a pedir que el Reino Unido lo eximiera de la visa hace más de 10 años. Fue un proceso larguísimo, pero los británicos tomaron la decisión unilateralmente en 2022 de quitar la visa por datos que ellos tenían de turismo y comercio, es decir, Colombia tuvo poco que decir cuando los británicos decidieron quitárnosla y asimismo unilateralmente pudieron tomar la decisión de volverla a poner. Según me contaron desde la Cancillería colombiana, desde el año pasado los británicos venían peleando y avisando a la Cancillería que estaban aumentando las solicitudes de asilo. Si se veía venir la imposición de la visa, entonces no es un tema extraño para la diplomacia o la política británica.
nota tiene y es que el tema migratorio en Reino Unido es bastante delicado desde hace un tiempo. Acuérdate, por ejemplo, que una de las narrativas fuertes que movían los defensores del Brexit, que terminaron ganando el referendo para que el Reino Unido se saliera de la Unión Europea, es que precisamente a través de la Unión es que estaban entrando o los estaban obligando a recibir migrantes. Pero el tema no se quedó allá en 2016. Por ejemplo, Reino Unido tuvo elecciones este año y le dieron la victoria al Partido Laborista, que aunque es un poco más de izquierda, igual promete mano dura contra la migración. Te pongo un ejemplo, en campaña hablaron de impulsar las habilidades de los británicos para que se redujera la necesidad de reclutar trabajadores extranjeros. Lo que, palabras más, palabras menos, es necesitamos que entren menos internacionales en el mercado laboral británico para que trabajen más británicos acá. Y es que no es raro que haya tantos inmigrantes, era algo de esperarse porque hasta avanzado el siglo XX esta gente, los británicos, tenían colonias en básicamente todos los continentes. Prueba de eso es el Museo Británico. Hay varios barrios en Londres, por ejemplo, que tienen señales de tránsito en pakistaní, en bengalí y en otros muchos idiomas. Aquí hay comunidades súper establecidas. Por ejemplo, una de las colombianas más importantes de Londres es en el barrio Elephant and Castle, que se conoce como Elephant and Cali. Hermoso, amo eso. Y eso que son los migrantes establecidos. Hay una tragedia humanitaria que pasa todos los días por el Canal de la Mancha, que es el mar que separa Reino Unido y Europa. Y al año pasan alrededor de 30.000 personas en unas barcas muy peligrosas y en unas condiciones bastante riesgosas para los migrantes. Entonces, como en Estados Unidos o Italia, por ejemplo, el tema migratorio es también un tema político y electoral. En ese escenario, ¿qué tanto juego tenía el presidente Gustavo Petro o el embajador Roy Barreras para evitar que esto pasara? El tema de poner a políticos como Roy Barreras en una embajada clave es cuestionable, pero la verdad aquí había poco que se pudiera hacer. La decisión, como ya sabemos, era unilateral y el tema es que Colombia tenía las manos un poco amarradas porque entonces la situación era que los británicos estaban diciendo, oiga, se me subieron las solicitudes de asilo, pero el gobierno en realidad no podía pedir más datos de quiénes eran, de dónde venían esas personas que estaban solicitando asilo, porque precisamente la solicitud plantea que las personas están saliendo de un país porque están en peligro. Muchas veces porque están siendo perseguidos por el gobierno de ese país. Entonces el gobierno colombiano no podía ponerse a preguntar más sobre esas solicitudes. En la Cancillería se olían que esto iba a pasar hace rato y por eso trataron de hacer campañas de concientización. No sé si recuerdas que, por ejemplo, el embajador Roy Barreras hablaba de que es muy difícil que les concedan el asilo. Sí. Y es que lo que necesitaban es que la gente supiera que en Europa, en el continente europeo, menos del 10% de los aplicantes realmente reciben el asilo. Y pues eso, en un país que tiene medidas de mano dura y un discurso electoral en contra de la migración como el Reino Unido, es políticamente muy costoso. El tema de fondo es que hay muchos colombianos saliendo de Colombia. Eso es un hecho. El año pasado salieron más de 550.000 colombianos del país. Eso en comparación, por ejemplo, con los 200.000 que salían al año entre 2012 y 2019. Otra muestra de que los colombianos están saliendo de Colombia es la gente que cruza el Darién, que es uno de los pasos migratorios más peligrosos del mundo para llegar de Colombia a Panamá y de ahí al resto de Centroamérica hasta Estados Unidos. Por primera vez, la colombiana se volvió la segunda nacionalidad de personas que cruzan esta selva. Este año van más de 16.000 colombianos que han pasado el Darién, seguramente en busca del sueño americano. Bueno, y entonces se vienen más imposiciones de visa. Lo del Reino Unido es solo el inicio y volveremos a los 90 cuando nos toca ir a hacer filas interminables para pedir un permiso para entrar a otro país. Yo lo que he visto en redes sociales es que hay mucho pánico por eso, pero hay varias razones por las cuales no vamos a volver a los 90 con el peso del pasaporte colombiano. Lo primero es que en redes dicen mucho que nos van a reimponer la Schengen, que es una visa a la que los colombianos ya no tenemos que aplicar para entrar a 29 países que quedan en el continente europeo. No nos la van a poner así como así, porque de esa visa quedamos eximidos después de una larga negociación bilateral que empezó la Cancillería de María Ángela Holguín en el gobierno Santos. Y como es bilateral, ahí quedó montada una comisión que le hace revisión a los temas de la visa. Si esos países, el territorio Schengen, tiene quejas sobre las solicitudes de asilo de colombianos, por ejemplo, como ocurrió en Reino Unido, tiene que pasar por la comisión y no necesariamente van a reimponer la visa unilateralmente como pasó acá. Por ahora, el consuelo es que con los papeles en regla, un regreso claro y sobre todo 640.000 pesos colombianos, se puede sacar la visa de Reino Unido para quedarse por un máximo de 6 meses para que vengan a visitarme o darle vuelta al Big Ben. Bueno, entonces yo voy a seguir ahorrando para algún día visitarte por allá. Gracias, María José, por pasar por acá. Aquí te espero, Tati, y ojalá se pueda. Muchas gracias por invitarme. Qué rico volverlos a hablar.
Y arranque el día con estas movidas. En los próximos días será publicado el decreto que recorta el presupuesto para el próximo año porque no se recaudó suficiente plata como tenía previsto el gobierno. El recorte va a ser de 28 billones de pesos. 18 billones se recortarán en el funcionamiento de Hacienda, Trabajo, Defensa, la rama judicial y la Fiscalía. Otros 10 billones se recortan en inversión, en inclusión social y en agricultura. El recorte podría ser mayor y eso se sabrá con el decreto. El Ministerio de Hacienda dijo, eso sí, que no se va a recortar plata en educación ni en salud. Toda la movida de poder está al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz es el productor de Huevos y María Camila Ladino la practicante editorial. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.